Bueno, hoy, en el día de hoy, estuvimos haciendo algunas consultas sobre algunos ejercicios. Empezamos por el 2A, que era ver, volcar los datos que estaban en la tabla, por ejemplo, y pasarlos a un gráfico espacio-tiempo. El eje vertical son las posiciones, que las medimos en metros, y el eje horizontal es el tiempo, que lo medimos en segundos. Acá está la tabla que tienen ustedes que les dieron. Y la escala que se usó acá es, en el eje del tiempo, dos cuadrículas equivalen a un segundo. Y la escala que se usa en el eje de las posiciones es cada cuadrícula equivale a 5 metros. Bueno, eso es lo primero que tienen que determinar, la escala. Ahora volcamos los datos, sería en el tiempo cero, la posición cero, o sea, el punto este, en el origen. Cuando el tiempo es un segundo, la posición es 5 metros, entonces lo ubico acá. Cuando el tiempo es 2, la posición es 10 metros, lo ubico acá. Cuando la posición es 3, perdón, cuando el tiempo es 3, la posición es 15, ubico acá el punto. Cuando el tiempo es 4 segundos, la posición queda en 20. Después pregunta en el inciso B si sigue algún patrón. En este caso sigue un patrón. Los puntos forman parte de una línea recta. Bien. Después pasamos al punto 3, que dice indicar qué tipo de movimiento representa aproximadamente cada uno de los siguientes gráficos espacio-tiempo. Bueno, elegimos el primero y vemos el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es el espacio. En este caso, no, como es un ejemplo cualitativo, no estamos usando escalas. Estamos haciendo aproximadamente. Sabemos que, sea lo que sea, el cuerpo parte de una posición. Después, a medida que pasa el tiempo, va bajando la posición, llega a la posición cero y sigue en posiciones negativas. Teniendo en cuenta esa característica, a lo que más se acerca de acá era al punto B, una manzana que cae desde un árbol hacia un pozo. Por ejemplo, esta sería la altura de la manzana cuando está en el árbol, va perdiendo altura, llega al suelo y sigue cayendo, sería el pozo. Y así pueden hacer el resto. En el punto 4 dice describir el siguiente movimiento mediante un gráfico espacio-tiempo. De una hormiga sale de su hormiguero y camina hacia el norte 4 metros en un tiempo de 20 segundos. Luego se queda detenida por 10 segundos para cargar alimento para regresar nuevamente al hormiguero, tardando 40 segundos. Lo primero que hay que hacer es, o una técnica para hacer el gráfico de espacio-tiempo, es ver el rango. El rango es, tanto en el tiempo como en la posición, hasta dónde yo voy a usar. Por ejemplo, el tiempo total recorrido lo saco del relato, sumando y haciendo énfasis en el tiempo. Acá aparecen 20 segundos al principio, después se queda detenida por 10 segundos, aparecen los 10 segundos y finalmente vuelve en 40 segundos más. O sea que si sumamos todo el tiempo transcurrido en el relato, estaríamos hablando de 70 segundos. Con la distancia hacemos lo mismo, con la distancia recorrida desde el origen. Sale del hormiguero, lo podemos poner en el lugar cero, 4 metros hacia el norte, después se queda quieto, o sea, no suma nada, y vuelve 4 metros. Ustedes dirían, pero ¿no sería negativo porque está volviendo? Sí, si fuese desplazamiento sería negativo, porque está retrocediendo. Pero como estamos analizando la distancia, o sea que como va y vuelven esos 4 metros, no es que se acumulan, sino que van y vuelven, o sea, el desplazamiento sería cero, más de 4 metros no voy a usar. Entonces, la escala
ahí está el gráfico. Fíjense que uso la parte del tiempo positiva y para arriba y para abajo el espacio. La escala de tiempo voy a usar una cuadrícula, la voy a hacer equivaler a 10 segundos, porque como son 70 segundos, es muy grande el número, me conviene esa escala. En cambio, la escala del espacio voy a usar 1 a 1, o sea, una cuadrícula va a equivaler a 1 metro. Teniendo en cuenta eso, puedo graficar en un gráfico espacio-tiempo este movimiento. Sería algo así. La hormiga sale del hormiguero, ¿no? Camina hacia el norte, sería para arriba, en 20 segundos, que serían 2 cuadrículas, y llega a la posición 4 metros, que serían 4 cuadrículas. Se queda detenido 10 segundos, sería una cuadrícula, y después vuelve a la posición inicial, o sea, vuelve a cero, pero en 40 segundos más. Bueno, y así quedaría la gráfica. Luego hicimos el punto 5, pero en realidad, como es algo muy personal, o sea, cada uno va a tener su ejemplo, lo que tienen que hacer acá es ustedes inventar un ejemplo de un movimiento que no sea el de la hormiga, porque si fuese el de la hormiga sería, la hormiga empieza en cero, en 2 segundos, por ejemplo, está a 10 metros, en 1 segundo llega a los 20 metros, se queda detenida 1 segundo y vuelve al hormiguero en 6 segundos. Bueno, hagan un relato parecido, pero que no sea ese. El punto 6 de desplazamiento. Calcular el desplazamiento de los siguientes ejemplos, definiendo un sistema de referencia. Eso es muy importante porque depende del sistema va a ser el resultado. Bueno, hay muchísimas maneras. Como dije, depende del sistema de referencia. Yo voy a hacer entre tantos caminos uno. Ustedes pueden hacer el mismo o elegir otro. Un esquimal camina 10 kilómetros hacia el sur. Bueno, a partir del esquimal, que sería una posición inicial, yo la voy a poner en el esquimal, ¿sí? Como que ahí sería la posición 0. Y voy a poner los ejes. Y voy a llamar para el lado negativo al sur, para el lado positivo al norte, y es en una dimensión. Por eso en realidad voy a usar el eje horizontal. Voy a tomar como posición inicial, acá hay un error, es 0 kilómetros, no es 0 metros, ¿sí? La posición inicial del esquimal. Y voy a poner -10, menos porque estoy, según mi sistema de referencia, para el lado negativo. Y otra cosa, la unidad, acá también hay un error, es kilómetro, no es metro. Después, ahí sería la posición final. Ahora, para calcular el desplazamiento, lo pueden hacer utilizando la fórmula, delta x es igual a xf, que es posición final, menos xy, que es posición inicial. O sea, la posición final son menos 10 metros, menos la posición inicial 0 metros, haciendo la cuenta da menos 10 metros. O sea que se desplazó menos 10 metros. Vuelvo a repetir, si ustedes eligieron otro sistema de referencia, puede ser que les dé el desplazamiento positivo. Bueno, después hicimos el 6b, que es un caso particular que se complica porque es en 2 dimensiones. Dice, un esquimal que camina 6 kilómetros hacia el sur y desde esa posición camina 8 kilómetros hacia el este. Ponemos el esquimal y ahora voy a hacer ya un sistema cartesiano en el plano. Y el origen yo lo voy a poner donde empieza a caminar el esquimal. Y lo llamo, en vez de x sub y o posición inicial, r sub i, para no confundir con las x y con las y. Entonces, siguiendo lo que dice acá, el sur lo tomo para abajo, serían 6 kilómetros, y ya hago la flecha del movimiento que hizo el esquimal. Usando la cuadrícula acá, la escala sería 1 kilómetro es una cuadrícula. Después dice, desde esa posición, o sea que quedó acá, camina 8 kilómetros hacia el este. El este yo lo considero para la derecha, así que ahí marco los 8 kilómetros. Y ahí queda finalmente el esquimal. O sea, es un recorrido a 90 grados. Pero
Acá pide calcular el desplazamiento, que sería eh, la posición inicial y la posición final, la diferencia. El problema acá es que al ser en dos dimensiones, tendremos que usar otro método para calcular esta distancia, este desplazamiento que le llamamos delta R, con la flechita arriba, que significa que es una magnitud vectorial. Eh, y para eso recordamos que un buen método matemático para calcular esta longitud verde del desplazamiento sería el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está formado por los dos desplazamientos que hizo el esquimal, y la hipotenusa sería justamente el desplazamiento, que acá no lo pongo con flecha porque no me interesa tanto la dirección y el sentido, sino que me interesa saber cuántas unidades se desplazó. Recuerden que acá una cuadrícula equivale a 1 kilómetro. Entonces, si el desplazamiento representa la hipotenusa, A y B, que serían los catetos, serían los lados azules. Indistintamente del orden, porque es una suma, yo puedo primero despejar la potencia 2 pasándola como raíz. Después, reemplazar los valores de A y de B. Yo acá al cateto A lo considero a 6 kilómetros y a B lo considero 8 kilómetros. Las unidades las pongo en rojo para resaltarlo de lo que son números. Bien, lo que sigue ahora es aplicar la propiedad distributiva de la potencia en cada paréntesis. ¿Por qué? Porque el dato es un número y una unidad. Entonces queda 6 al cuadrado y kilómetro al cuadrado. En el segundo término hago lo mismo, distribuyo la potencia, 8 al cuadrado y kilómetro al cuadrado. Bueno, lo que es número lo resuelvo. 6 al cuadrado es 36 y acá 8 al cuadrado 64. Bueno, como me quedan las mismas unidades y dimensiones, los puedo sumar. El paso que viene hago 36 más 64, 100 kilómetros cuadrados. Ya está casi listo, faltaría aplicar otra propiedad que se llama la distribución de la raíz. Así como acá distribuimos la potencia, la raíz también se puede distribuir en el producto, distribuyendo en el número y en la unidad, raíz de 100 y raíz de kilómetro cuadrado. La raíz de 100 la podemos calcular, da 10 exacto, y esta expresión queda kilómetros. Desaparece la raíz y la potencia 2 porque se cancelan al ser operaciones inversas. Y entonces verificamos que el desplazamiento es de 10 kilómetros. O sea que si esto lo rotamos y lo ponemos acá, sobre el eje, contaría como si fuese 10 cuadrículas. Bueno, así se resuelven los problemas en dos dimensiones en general. Después pasamos al C, que acá hubo un problema de datos, porque dice calcular el desplazamiento en los siguientes ejemplos, y dice, un tren que parte de Berazategui hacia La Plata. Pero por ahí no faltaba el dato de la distancia que hay entre Berazategui y La Plata. Pero bueno, justamente eso es el desplazamiento, lo que pide calcular el problema. Pero ¿qué valor le pongo acá y qué valor le pongo acá? Bueno, no sé si ustedes sabrán, el kilometraje en nuestro país se mide desde el Congreso de la Nación. O sea, el Congreso de la Nación sería el kilómetro cero. Berazategui estaría en el kilómetro 25. Y se trataría de un problema de una dimensión. Y La Plata estaría en el kilómetro 60. Bien, faltaba eso. Entonces, con esos datos, que la idea del problema era que lo averigüen, ya pueden sacar el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, sería 60 kilómetros, posición final, menos 25 kilómetros, posición inicial. ¿Sí? Daría 35 kilómetros. Bueno, una aclaración, acá yo elegí el sistema de referencia, el 0, en el Congreso de la Nación, y hacia el lado del sur de La Plata sería el eje positivo. Como dije,
esto puede variar. O sea, puede dar positivo o negativo, pero el desplazamiento en sí va a ser 35. Bueno, después pasamos directamente al 8. Determinar el desplazamiento en los intervalos de tiempo indicados entre paréntesis. Vamos a empezar por el A. El desplazamiento, como ya sabemos, es posición final y posición inicial. La pregunta es, ¿cuál sería la posición final y la inicial? Acá en el eje vertical están las posiciones, con las X, medidas en metros, y en el eje horizontal el tiempo. Esta forma de escribir el intervalo de tiempo indica dónde arranca el intervalo, en qué instante arranca y en qué instante termina. Si lo vemos en el gráfico, el intervalo A empieza en 0 y termina en 2. Y justamente el tiempo, en su orden, ¿sí?, ascendente, me indica qué es lo inicial y qué es lo final. O sea, presente y futuro, o si lo quiero ver, pasado y presente. Entonces, la posición final es la que va a corresponder al instante final, 2. En 2, si ustedes se fijan en el gráfico, la posición es 6. Y la posición inicial es la que va a corresponder al instante inicial, que en este caso es 0. Si ustedes ven en el gráfico, 0 está en la posición 0. Entonces, de ahí viene el reemplazo. X final 6, posición final, menos posición inicial 0. Después hacen la cuenta y da 6 metros. Y ahí ya calcularon el desplazamiento. En el punto B, que también me preguntaron, pero después de la clase en el Classroom, sería lo mismo, pero ahora el intervalo es de 2 a 4. El intervalo de 2 a 4 arranca en 2 y termina en 4. Acá hay una coincidencia, que tanto en el 2 como en el 4, la posición es la misma. O sea, la posición final en 4 es 6. Y la posición inicial, que sería en 2, también es 6. O sea que me da 0. La interpretación es que cuando queda la línea horizontal, no se movió, no se desplazó. Vamos con el C. También la misma fórmula. El C ahora es de 4 a 7. Arranca en 4 y termina en 7 el intervalo. Entonces la posición final corresponde a 7, que es el instante final. En 7 está en el eje, o sea, está en la posición 0. Y la posición inicial, la que corresponde en el instante inicial, que es 4, en 4 está 6. Entonces, posición final 0, posición inicial 6. Hacemos la cuenta y da menos 6. Eso significa que está retrocediendo o desplazamiento negativo. Así seguimos con el D. La misma fórmula sería entre 0 y 4. Ahora tenemos que mirar la posición final, es la que corresponde al instante final, que es 4. En 4 tiene la posición 6. Entonces, posición final 6. Y la posición inicial es la que corresponde al instante 0, que en 0 es 0, la posición. 6 menos 0, 6 metros. Y el último, el E, es entre 0 y 7, o sea, todo el recorrido que muestra el gráfico. Pero tanto en 0 como en 7, fíjense, la posición final en 7 es 0, porque está acá en el eje. Y la posición inicial en 0 también es 0, o sea, queda 0. ¿Qué significa? Que el cuerpo en realidad, mirando todo el trayecto, no se desplazó. ¿Por qué? Porque volvió al mismo lugar. Significa que avanzó, se quedó detenido, regresó, se desplazó 0, aunque recorrió una distancia. Después pasamos al punto 9, que es utilizando la definición de desplazamiento. Cuando se refiere a la definición, se refiere a la fórmula. Determinar la posición final de un móvil si se desplazó 20 metros y arrancó desde una posición inicial de 2 metros.
Bien, esto lo pueden hacer mentalmente, pero a veces ya van a ver tanto en el B, C o en el D, así se van complicando. Vamos a hacer el A como ejemplo, que fue lo que hicimos en clase. Esta es la definición de la fórmula de desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, pero a mí me piden calcular la posición final. Por lo tanto, de esta ecuación yo voy a despejar la variable posición final. Para eso paso el término este, que es posición inicial, que está restando, para el otro lado pasa sumando. Y quedaría así despejado, en un paso. Bueno, lo que sigue es darlo vuelta, que eso se puede hacer, para que quede la escritura más cómoda. Y el paso que viene es reemplazar. ¿El desplazamiento cuánto es? Es un dato que está en el problema. Dice se desplazó 20 metros. Entonces ahí pongo 20 metros. Y la posición inicial también es un dato que está en el problema, es 2 metros. Sumo y me da la posición final, 22 metros. Bueno, ahí con eso fue todo lo que hicimos por hoy. Los invito a terminar el trabajo práctico para la semana que viene. Hasta la próxima.